Entonces, esta es la primera pregunta que nos manda un joven. Es anónimo. ¿Estoy conforme con mi apariencia física? ¿Cómo puedo amarme? Es la pregunta que nos hace este joven, esta jovencita. Entonces, pues aquí está para quien guste participar y los escuchamos. Buenas noches, hermanos. Vamos a leer Gálatas capítulo 2, verso 20. Este es el lugar del creyente, ¿no? En este tiempo que vivimos. La prioridad no la tenemos nosotros, la tiene el Señor en nuestras vidas. Verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el cristianismo, el yo debía quedar a un lado. Tal vez el mundo en su psicología tiene, vos puedes, es cosa de que te ames a ti mismo, de que digas yo puedo. Pero en el Señor, hermanos, nosotros hemos muerto para nosotros mismos. Y lo que ahora estamos viviendo, debíamos vivirlo en la fe del Hijo de Dios. Hay un ejemplo en San Juan, capítulo 1, dice verso 29. Mejor verso 26. Y Juan respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Noten esto. Del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Verso 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Es decir, cuando miramos a Juan, miramos con un espíritu que no pone sus intereses primero, sino los intereses del Señor. Porque ese es el espíritu del tiempo en el cual vivimos como creyentes. No somos nosotros, hermanos, debía ser el Señor en nosotros. Qué importante es que nosotros como creyentes podamos comprender que es necesario que el Señor crezca y que nosotros menguemos, o sea, decrezcamos en importancia. El mundo hace énfasis en el yo, pero el cristianismo hace énfasis en el Señor Jesús. Cuando vamos a Timoteo y miramos la característica de los últimos días, capítulo 3 de segundo de Timoteo, encontramos este espíritu que va a caracterizar al hombre de estos últimos días. Capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, noten, amadores de sí mismos. Qué importante eso, hermanos. Lo que caracteriza al hombre de este tiempo es eso, amarse a uno mismo. Y eso solo puede ser el producto del orgullo.
nuestra prioridad como creyentes, hermanos, es que el Señor Jesús ocupe el lugar en todo lo que nosotros hagamos. No vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. Ese es cristianismo, hermanos. Y solo el Señor puede hacer que nuestras prioridades se inviertan. El Señor primero, luego nosotros. El mundo dice, tú eres primero, luego los demás. En el cristianismo es el Señor primero. Nuestras apariencias físicas son diferentes. A veces es verdad, no nos contentamos con nuestra apariencia física. Por eso es que en este mundo hay que nos teñimos, por ahí hay que las cejas nos rapamos y lo pintamos, nos maquillamos. Creo que eso es producto siempre, hermanos, del yo, del orgullo, porque no solo queremos vernos bien, sino querer sobresalir, ya sea en lo físico, ya sea en la pinta. Entonces siempre parte de que comprendamos que el Señor debe tener en nuestras vidas su reflejo, porque ese es el propósito, hermanos, de nuestro Dios. Leeremos un versículo más en Colosenses. Colosenses 3, versículo 10. Noten aquí, hermanos, el resultado por el cual tenemos la nueva vida. Dice el verso 10, y revestidos del nuevo, es el nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando Dios nos ha dado la nueva vida, somos llamados a mostrar, hermanos, en esa nueva vida, la imagen del que lo creó. Es decir, la imagen del Señor Jesús. Ese es el propósito, hermanos, de nuestro llamado como cristianos. El mundo religioso, el mundo inconverso, tal vez tiene la prioridad del yo, pero nosotros tenemos la prioridad del Señor Jesús en nuestras vidas. Que ese sea, hermanos, nuestra prioridad en todo tiempo, para que el Señor se muestre en nosotros como creyentes. ¿Qué necesidad tenemos de eso, hermanos? En estos días últimos que vivimos. Como hemos visto en Timoteo, lo que caracterizará en estos últimos días a los hombres será que son amadores de sí mismos. El yo está presente. Pero en el cristiano, el yo ha sido crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias. Salmos, podemos leer unos versículos nada más en Salmos. 139. Salmos 139, versículo 13 en adelante. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, y cuán grande es la suma de ellas. Si los enumero,
se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Podemos ver, hermanos, que leyendo estos versículos de el salmista, de David, hay un pensamiento en su corazón, el cual dice él en su corazón: cuán maravilloso es Dios, cuánto amor hemos recibido de parte del Señor, que realmente tenemos una mente finita y no alcanzamos a dimensionar cuánto cuidado ha tenido Él de cada uno de nosotros. Esos versículos alcanzan un pensamiento muy profundo en el cual podemos nosotros ver que realmente Dios nos ama demasiado. Y dice el salmista David: porque tú me formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Está hablando del Señor haciéndonos a nosotros, obrando la vida ahí. Y luego dice: mi alma lo sabe muy bien, estoy maravillado y no fui encubierto de ti mi cuerpo. El Señor nos hizo a cada uno de nosotros, desde hablando del cuerpo, refiriéndose a la pregunta. Nosotros tenemos que entender y tenemos que comprender que el Señor nos ha hecho así a nosotros. El Señor tuvo cuidado de qué cuerpo nos dio, de todos los rasgos físicos que tenemos. Él nos hizo a nosotros, a cada uno de nosotros, maravillosamente en su amor, en su misericordia. Y podemos ver aquí que Él hizo cada una de las partes de nuestro cuerpo. Entonces, puedo yo decir, hermanos, y jóvenes, chicos y chicas, que realmente Dios nos ha amado tanto, que Él tuvo cuidado de cómo fue formando nuestro cuerpo. Y quiero decirles, o tal vez respondiendo a la pregunta de este joven o esta joven, que así como nosotros tenemos nuestro cuerpo físico, así Dios nos ha amado. ¿Cómo poder entender la aceptación, o cómo querer tener quizás la aceptación de alguien más, cuando el mismo Dios del universo, el creador del cielo y de la tierra, siempre nos ha dicho a través de toda su palabra cuánto Él nos ama, cómo somos nosotros para Él, perfectos en todo el sentido de la palabra, en su creación, y Él formó nuestro embrión, nuestras entrañas. Y aparte de todo eso, como ha dicho el hermano, Dios nos ha amado tanto también que dio a su Hijo y ha dado ahora la salvación en Cristo Jesús. Así que podemos, o tenemos un pensamiento mucho en el mundo, en la sociedad, y yo he escuchado comentarios que dicen que el amor propio es la base de la vida en la cual uno puede tener su base sólida para poder amar a los demás. Y he escuchado otros comentarios que, utilizando también la palabra de Dios, que dicen que Dios mandó a amar a Dios con todas nuestras fuerzas, mente y corazón y alma, pero también dice que mandó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se basan y agarran y toman para decir que nosotros tenemos que tener primero amor propio. Y yo no digo que esté mal, en cierto sentido, para una persona que piensa que nadie le ama, que nadie le quiere, que no le importa a nadie, él llega a caer quizás en un momento de depresión y hasta querer quitarse la vida. Y por eso podemos nosotros decir a ese tipo de pensamientos que no es así, que Dios nos ha amado desde un principio, Él nos ha formado desde el vientre de nuestra madre. Hemos leído estos versículos en Salmo 139 y podemos ver cuánto cuidado ha tenido el Señor de cada uno de los detalles de nuestro cuerpo, y podemos ver su mano poderosa diciéndonos cuánto Él nos ha amado. Pero también está la parte de las escrituras y las enseñanzas en la Biblia, las cuales vemos que el Señor Cristo Jesús, nuestro ejemplo de vida a seguir, no aplicó este pensamiento que ahora es enseñado, que primero tengo que amarme yo a mí mismo y no puedo amar a nadie más que a mí mismo, porque si no estoy mal y me salgo de mi equilibrio quizás emocional. Vemos que el Señor nos amó a nosotros más que a Él mismo. El Señor no se amó Él mismo más que a nosotros. No sé si puedo expresar la idea. El punto es
como decía el hermano Milton, que nosotros tenemos que menguar, porque es muy peligroso caer ahora en el egocentrismo, en el yo, y que todo para mí es importante y mientras yo esté feliz, mientras yo esté bien, mientras yo todo me vaya bien a mí, lo demás no me interesa porque el amor propio que yo me tengo es superior a todo lo demás. Y ese pensamiento pienso que está equivocado porque la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña a seguir a nuestro ejemplo máximo que es Cristo Jesús, el cual, si vemos su vida a través de las Escrituras, siempre, siempre puso su vida por los demás, hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero compartir en Proverbios, capítulo 31. Versículo 29. Si la pregunta es de una hermana o tal vez de un hermano. Versículo 29. Proverbios 31, 29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. En Salmos capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Si bien el Señor, tenemos que dar gracias a Dios. Digo de mí, hermanos, doy gracias a Dios que tengo la oportunidad de conocer y de vivir en un mundo que Dios mismo ha creado. Estoy agradecido simplemente porque soy parte de su creación. No solo tengo la dicha de vivir en su mundo, tengo la dicha de existir. Estoy agradecido por eso, de que Dios me haya traído a su mundo de Él. Simplemente estoy agradecido por eso, hermanos. Y yo creo que debemos estar agradecidos todos, porque tenemos parte de vivir en su mundo. Y más que eso, tenemos parte de ser hijos de Dios. No, por lo mucho que nos amó en el Señor Jesús. Si bien Dios nos ha hecho con diferentes formas, negros, blancos, nos ha hecho rubios, grandes, pequeños, medianos, lo que fuere, hermanos, así ha sido su voluntad de Dios. Aquí lo más importante es, que recalcan las Escrituras, es conocer a nuestro Creador y ser agradecidos porque tenemos parte. No. Simplemente, hermanos, soy como soy, simplemente estoy agradecido a Dios de que Él me amó y de que Él nos amó, de que soy su hijo, de que somos sus hijos, de que un día podré ver la cara de mi Creador y podremos ver la cara de nuestro Creador. Hermanos, eso es lo más lindo en esta vida.
Y si bien al principio dice en Génesis que hagamos al hombre a nuestra imagen, a imagen de Dios lo creó, dice Génesis. Fue su voluntad traernos, somos como somos. Seamos agradecidos, jóvenes. Por lo menos gócese, el que hace la pregunta, gócese de que tiene parte en una vida como esta, de disfrutar de un sol, de su creador, de disfrutar del aire. No. Muchos piensan, como decía el hermano, que puede ser que sea feo o por algunas otras cosas. No hay lugar para esto en la vida del creyente. En la vida del creyente, el Señor Jesús es lo más importante. Con estos versículos quería animarle a que ha hecho la pregunta, hermana o hermano joven, usted sea como sea, usted es especial para Dios. Si bien es negrito, blanco, rubio, como sea, lo más importante es porque de tal manera amó Dios, le amó Dios a usted. Si bien el libro de San Juan 3:16, ahí pongo mi nombre yo, porque de tal manera amó Dios a Jerónimo. Simplemente ese hecho, esa palabra, me hace vivir, hermanos. Con estos versículos quería animar. Gracias. Solo voy a leer un versículo más y es todo. Primera de Samuel 16:7, ya muy conocido por todos. Primera de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Muy bien, hermanos, muchísimas gracias por su aportación a esta pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿qué dice la Biblia sobre el famoso amor propio? Esta pregunta la vamos a dar por respondida, contestada, porque el hermano Daniel mencionó sobre el amor propio en su aportación. Entonces, vamos a seguir con la siguiente. Hola. Sí, adelante, hermano. Ella solo quería mirar un ejemplo en la vida de Juan el Bautista, conectando a la segunda pregunta también. Pienso que se trata de prioridad, ¿no? Es decir, ¿qué tiene la prioridad en mi vida? ¿Yo o los propósitos de Dios? En el libro de Marcos encontramos a Juan el Bautista y vamos a notar la forma en la cual él se vestía. El verso 6 dice, 1:6 de Marcos dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Era la forma de que Juan se vestía y lo que comía. Uno se pregunta, pero ¿acaso no podía vestirse mejor? Es que la prioridad que él tenía en su vida era el propósito por el cual Dios lo había levantado. No hacía énfasis tanto en su físico o en su vestimenta. Para él lo importante era cumplir el propósito por el cual Dios lo había llamado. Noten Juan capítulo 1. Juan capítulo 1,
versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, si no confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Qué interesante, hermanos. Le preguntaron si era el Cristo, él dijo no. Le preguntaron si era Elías, le dijo no. Le preguntaron si era el profeta, dijo que no. Entonces le preguntan, entonces, ¿quién eres? Y él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Es que él, hermanos, había puesto en prioridad en su vida cumplir la voluntad de su Señor que lo había llamado. Y último versículo, capítulo 3 del libro de Juan también, versículo 22. Más abajo vamos a leer para ir rápido. Verso 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Verso 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Qué importante, hermanos, este ejemplo de Juan. Todo se trata de la prioridad, hermanos, en la vida. Si nosotros como Juan o como el apóstol Pablo en las epístolas miramos que pone como prioridad en su vida el propósito de Dios para él, entonces todo lo demás, hermanos, perderá su brillo para nosotros, aún nuestro físico mismo, sino que el Señor, hermanos, y sus propósitos serán para nosotros la prioridad. Como Juan, es necesario que Él crezca, que yo mengüe, yo decrezca. Y al final del verso 29, mi gozo está cumplido. Cuando miró, hermanos, al Señor, después de ser bautizado, llevar discípulos tras sí para cumplir también el propósito de Dios. Qué bendición, hermanos, para nosotros. Conocer al Señor y sus propósitos y poder dar prioridad, hermanos, a eso en nuestras vidas. Gracias. Bueno, y más con la aportación de nuestro hermano, damos por respondida en su totalidad la segunda pregunta. Gracias, hermanos, por ayudarnos en estas dos preguntas y vamos a pasar a la tercera. ¿Cómo puedo saber qué don el Señor me ha dado para su servicio? Esta es la tercera pregunta y quien guste participar, adelante. Buenas noches, hermanos. Muy interesante la pregunta. Dice, ¿cómo puedo saber qué don el Señor me ha dado para su servicio? Y quizás leer Romanos capítulo 12. Si me puede ayudar con la pantalla. Exacto, el verso 2. Vamos a leer el verso 2. Dice, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, no se conformen a este siglo. 1, transformen o transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
2 es vuestro entendimiento, nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que ustedes comprueben cuál es, dice, o cuál sea la buena voluntad de Dios. Nosotros queremos saber cuál es el don que tengo. ¿Cómo puedo saber yo el don que yo tengo? Primero, si estoy o mi entendimiento no está, como dice aquí, renovado o transformado. Perdón, transformado. ¿Cómo puedo entender yo cuál es mi don si no leo la Biblia, no oro, no estoy conectado todo el tiempo con las cosas buenas, cantando, orando, leyendo? Y eso se resume en una sola palabra que es comunión. ¿Cómo puedo saber yo y conocer cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios si yo no tengo comunión con Dios? Si no practico la santidad, si estoy viendo cosas que no tengo que ver o estoy haciendo cosas que no tengo que hacer y me estoy conformando a este siglo, moldeando este siglo. La primera pregunta es entonces, ¿estoy siendo apartado, como dice la palabra, santo, apartado de este mundo para Dios, para el Señor, para Cristo? Soy apartado, sacado de este mundo con una mente renovada aquí, como dice en este verso, de vuestro entendimiento. Mientras yo continúe en este hábito o en esos malos hábitos y quizás en no orar, en no leer, en no tener esa comunión cercana, no voy a entender cuál es la buena voluntad. No voy a saber quizás cuál es mi don. Entonces el primer paso es ese. Ese es el primer paso para entender la buena voluntad, cuál es el don que yo tengo, pues tengo que tener comunión con él, ¿no? Y si voy a estar haciendo otras cosas malas, nunca voy a entender y voy a estar con esa incógnita. Señor, no sé qué es lo que en qué puedo servir. Y es creo que es obvio, ¿no? Que pueda pasar eso porque es lógico también. Uno no sabe porque no está en comunión. Y bueno, solo quería ayudar con este verso y esos comentarios. Gracias. Muchas gracias, hermano. ¿Alguien más que guste participar sobre esta pregunta? En 1 Corintios 12 y 14 dice, procurad los dones mejores. Es decir, debemos anhelar, debemos desear, ¿no? El 12 al final, el último versículo. Procurad, dice. Otras traducciones dicen, deseen, anhelen. Pienso que eso es natural en aquellos que hemos nacido de nuevo, el poder servir al Señor. El desear servir al Señor en algo que Él nos da. Pero como hemos visto en Romanos 12, si leemos desde el versículo 1, vamos a encontrar también otra verdad más. Lo primero, es interesante que antes de hablar de los dones, desde el versículo 4 de Romanos 12, primero en 3 versículos nos habla de algunas cosas. Primero en el versículo 1 de una consagración de nuestras vidas. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, nuestro Dios, como Max ha dicho,
requiere de nosotros una consagración total de nuestros cuerpos. Y en segundo lugar, requiere que no nos conformemos a este siglo. Este siglo, presente siglo malo, dice las Escrituras, gobernada por Satanás, ha sido creado sin tener en cuenta a Dios. Este siglo sabemos que tiene sus modas, sus diversiones, tiene todo para hacer feliz al hombre sin Dios. Tiene un molde y nosotros como creyentes no debemos conformarnos a este siglo, sino más bien debemos transformarnos. ¿Cómo debemos transformarnos? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, aquí juega un papel bien importante la palabra de Dios. Nuestro entendimiento viene viciado desde que nacemos. En el Salmo 55 no vamos a leer, David dice, desde el vientre de mi madre fui concebido en pecado. Es decir, ese es nuestro entendimiento, tirado al mar. Pero cuando leemos la palabra, cuando meditamos la palabra, este entendimiento va renovándose. Entonces, estamos capacitados ¿para qué? Para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí comprenderemos qué es lo que el Señor quiere que haga, cuál es el don que yo tengo, que el Señor me ha llamado para servirle. Y otra cosa interesante está en el verso 3 de Romanos 12. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, otra vez volvemos a la pregunta 1 y 2 que se había hecho. El yo no tiene lugar, porque reconocemos que todo lo que tenemos y somos solo es por gracia. Entonces, qué interesante, hermanos, es que luego recién, desde el verso 4, habla de los dones que Dios ha dado. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 12 más. Y vamos a darnos cuenta que son dones de gracia. No son que nos los hemos merecido, no son que nos los hemos ganado, no. Son dones de gracia. Por ejemplo, el versículo 7 de capítulo 12 de Primera de Corintios dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, cada creyente tiene un don. Y ese don es para el provecho de los demás. Pero qué bueno es entender en el versículo 11 que es el Espíritu, hermanos, que reparte. Noten, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que, hermanos, hemos sido salvados por gracia. Tenemos un don de gracia. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Reconociendo esto, hermanos, seguramente nosotros como creyentes vamos a consagrar nuestras vidas al Señor, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Vamos a estar dispuestos a renunciar, hermanos, a este siglo y sus cosas. Y vamos a estar dispuestos a renovar nuestro entendimiento. Y vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nosotros. Y el yo no va a tener lugar, porque reconoceremos que todo es de gracia. El Señor nos guíe, hermanos. Este es un anhelo, yo creo, de todos, tanto hermanas como hermanos.
Que el Señor nos dé entendimiento para saber a ciencia cierta a lo que el Señor nos ha llamado. Mientras tanto, Romanos 12 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sirviendo al Señor. Lo que uno puede hacer por su Señor, hágalo, querido hermano. Si tengo que barrer, barreré. Si tengo que hacer pasar a los oyentes, lo haré. Si tengo que pasar una Biblia, ayudaré en lo que requiere diligencia. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, a los 7 diáconos nombrados en la primera iglesia en capítulo 6 de Hechos, encontramos a un hombre que era nombrado diácono, servidor de la iglesia en ese tiempo. Se llamaba, a ver, voy a ver, Felipe. Pero más atrás, en Hechos, también, en Hechos 21, ya a Felipe se le nombra como evangelista. ¿Ven, hermanos? Él empezó de diácono, un trabajo tal vez solo de cuidar las cosas materiales, pero seguramente lo hizo en fidelidad. Y luego en Hechos 21 ya se dice que él es un evangelista. Así es Dios, hermanos, como obra. Cuando los creyentes están dispuestos a servir a su Señor en lo que requiere diligencia, el Señor luego añade, hermanos, más responsabilidad a nuestras vidas. Que Él nos ayude, hermanos, a descubrir en lo que el Señor nos ha dado a trabajar. Mientras tanto, le seguiremos sirviendo, hermanos, de una u otra forma. Me hace pensar que el que hizo esta pregunta es porque él quiere servir al Señor, porque pregunta para sí mismo, ¿cómo sé o cómo saber cuál es el don que Dios me ha dado o que el don que yo tengo para servir al Señor? Y me imagino que esto es porque realmente él tiene, como hayan dicho nuestros hermanos, una verdadera comunión con el Señor, le ha conocido, está enamorado del Señor, quiere servirle al Señor. Y vemos un joven también que tenía este mismo deseo. Solamente 2 versículos, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si nosotros realmente queremos servir al Señor y tenemos comunión con Él, leemos su palabra, oramos y tenemos el deseo de servirle, solamente podemos escuchar la voz del Señor a través del Espíritu Santo y Él nos va guiando y nos va mostrando dónde es que el Señor quiere que nosotros le sirvamos, como ya han dicho nuestros hermanos. Y el mismo Filipenses 2, otro verso, pero ahora el versículo 19, habla de este joven, Timoteo. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, porque a ninguno tengo del mismo ánimo, refiriéndose a Timoteo. No hay nadie más con este mismo ánimo como el de Timoteo, dice la palabra, y que tan sinceramente se interesa por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, volviendo al yo, y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Podemos ver estas características o comportamiento de Timoteo, y la descripción de Timoteo es que era de un buen ánimo en el Señor, y tenía un interés sincero de corazón por los hermanos, no buscaba lo suyo propio, sino que lo que era de Cristo Jesús, y servía en el Evangelio y enseñanza de la palabra. El Señor siempre ve nuestros corazones, nuestra intención, y Él nos usa cuando estamos listos, vasos para su honra y para su servicio. Si nadie gusta agregar algo, vamos a pasar con la siguiente. Muchísimas gracias a los hermanos que nos ayudaron a responder la tercera pregunta. Y la cuarta pregunta es,
¿Se puede tener una amistad con una persona que tenga una doctrina distinta? Por ejemplo, cristianos y católicos, cristianos y testigos de Jehová, mormones, etc. ¿Quién guste puede participar? En 2 Juan, versículo 9. 2 Juan tiene un solo capítulo. Versículo 9. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis, bienvenido. Versículo 11. Porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Con eso quería ayudar. Gracias. Pienso, hermanos, que hay muchos personas que viven engañados en la religión de todas esas sectas o denominaciones, pero muchos de ellos no son activos propagadores de sus mentiras. Tenemos compañeros en la universidad, en el trabajo, que son católicos, son testigos o adventistas o mormones, pero que muchos de ellos nunca hablan de sus creencias. Pero cuando hay hombres que propagan, hermanos, su error, ahí sí hemos leído en 2 de Juan, y vamos a leer 1 Timoteo 6 también. Ahí sí creo que somos llamados, hermanos, a apartarnos. Capítulo 6 de 1 Timoteo, verso 3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Ahora noten esto. Apártate de los tales. Qué interesante, hermanos. No es directo la escritura para cuando hay mala enseñanza, mala doctrina. En 2 Timoteo 2 también encontramos esto mismo, hermanos. Verso 14 de 2 Timoteo 2. Verso 16 vamos a leer. Dice, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Aquí la escritura dice, evita profanas y vanas palabrerías. Siempre, hermanos, cuando se trata del error doctrinal de hombres que propagan, hermanos, ese error, somos llamados a apartarnos. En Judas, vamos a leer Judas también, tiene un solo capítulo, versículo 3. Aquí también tenemos otra enseñanza, hermanos, que es la de contender ardientemente por la fe. Versículo 3 de Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí la fe, hermanos, es la revelación de Dios, la palabra,
Las epístolas, hermanos, son las enseñanzas para la iglesia. Y somos llamados a contender, hermanos, ardientemente. Porque el error, hermanos, se propaga. Hay gente, hermanos, ahí que podríamos decir son engañados por estos hombres. Y nuestro deber, hermanos, más atrasito en Judas, es rescatarlos de ese error. Noten verso 21. Dice, verso 22. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es nuestra responsabilidad también. Por un lado, hermanos, somos llamados a apartarnos del mal doctrinal, no tomar amistad, como hemos visto, segunda de Juan. Pero por otro lado también, hermanos, somos llamados a contender por la fe y, como hemos visto en el verso 22, tenemos un trabajo en medio, hermanos, de aquellos que han sido engañados por estos falsos maestros que propagan, hermanos, su error. Solo el Señor nos dé entendimiento, hermanos, y sabiduría y la fuerza en su gracia, hermanos, para poder de una u otra forma ayudar a aquellos con la palabra que han sido engañados, hermanos, por estos falsos maestros. El Señor nos ayude, hermanos. Como digo, hermanos, habrá que distinguir a aquellos que propagan activamente el error con aquellos, hermanos, que tal vez simplemente son oidores. Nuestra responsabilidad, hermanos, está también para con ellos, de poder hacerles conocer la verdad, hermanos, que por la gracia del Señor hemos conocido también nosotros. Muy bien, hermano, muchísimas gracias por su aportación y por responder esta pregunta. Las restantes las responderemos en una próxima reunión y quedan invitados para la próxima reunión. Si algún hermano puede apoyarnos en dar gracias, por favor. Nuestro Padre, te agradecemos por tu palabra que hemos leído y nos encomendamos a ti, Padre bendito, para que tú nos ayudes mientras cruzamos este mundo. Somos flacos y débiles, tú nos conoces mejor que nadie. Y por eso, bendito Padre, solo podemos pedir que nos des sabiduría, que tu gracia nos siga sosteniendo, esforzando, para vivir de acuerdo a tu voluntad y tus propósitos. Te agradecemos por este momento en el nombre del Señor Jesús. Amén.